La cura mortal. Observamos un paisaje en ruinas de una ciudad, donde vemos que en un auto se encuentra Brenda y Jorge esperando oír el sonido de un tren acercándose, para así luego ir detrás de él y formar una distracción. Seguidamente, aparece Thomas y Vince en otro auto acelerando para colarse en la parte de atrás. Brenda les dispara a los conductores del tren y estos llaman a un Berg cercano para pedir refuerzos. El Berg llega rápidamente empezando a disparar al auto y así obligarlos a abandonar el lugar. Mientras tanto, Thomas y Vince tienen un pequeño enfrentamiento con algunos soldados de Cruel, pero logran desenganchar el tren haciendo que una parte de este siga avanzando y la otra frena precipitadamente. Después de esto, Thomas llama a Newt que se encontraba oculto detrás de una roca, luego comienza a gritar el nombre de Minho y este al oír su voz, empieza a gritar desesperadamente junto con otros jóvenes que se encontraban en el vagón. Thomas señala uno de los vagones del tren para que Newt pueda desengancharlo por completo. En otra escena se muestra el auto de Brenda aún siendo perseguido por el Berg. Finalmente el coche se detiene ya que no había a dónde ir, los soldados del Berg empiezan a bajar para acorralarlos, pero todo había resultado en una trampa, ya que Sartén junto con otros jóvenes salen de sus escondites y los rodean. Después de esto, se muestra que Thomas y Vince aún están enfrentando a los soldados del tren. Newt finalmente logra desenganchar el tren por completo, y oportunamente aparecen los chicos con el Berg. Brenda lanza una especie de ancla para desenganchar el vagón y llevárselo de ahí. Thomas sube junto con Newt pero Vince tiene un percance, igual logra subir a último momento. Todos celebran que el plan tuvo éxito, mientras que los soldados no pudieron hacer nada ya que el Berg iba alejándose. Después de haber llegado a la nueva base del brazo derecho, Thomas y Newt abren el vagón de carga para tratar de encontrar a Minho. Sin embargo, en el vagón se encontraba Paris junto con Sonia, quienes habían sido tomados por Cruel anteriormente. Desgraciadamente, Minho no estaba ahí. Paris más tarde le revela a Thomas que Minho sí estaba en el tren, también le revela que había algo llamado la última ciudad, la cual era el centro de operaciones de Cruel. En las vías del tren, se muestra a los jóvenes siendo bajados de los demás vagones. Mientras Jensen rondaba por el lugar, uno de sus informantes le dice que creían que eran ellos, pero luego Jensen empezaba a sonreír al notar que no habían obtenido lo que buscaban, puesto que Minho se encontraba entre ellos. De nuevo en la base, Thomas estaba discutiendo con Vince diciéndole que podrían volver a intentarlo, a lo cual Vince se niega porque no puede arriesgar a su equipo por un solo hombre. Jorge interviene y dice que había ido por ese lugar y lo único que había eran cranks. En ese momento, en la radio de transmisión de Jorge se empiezan a oír voces, por lo que terminan apagando las luces del lugar para no levantar sospechas. Vince le da una muestra de apoyo a Thomas ya que comprendía por lo que el joven estaba pasando. En la noche, Thomas decide huir solo del lugar para dirigirse a la ciudad de la que había hablado Jorge. Newt lo retiene, diciéndole que no lo dejará ir solo. Sartén también se encontraba en uno de los autos, por lo que Thomas termina cediendo y acepta ir con ellos. Después de eso, se mostraba a Minho inconsciente aún sobre el césped cuando despierta, descubre que está de nuevo en el laberinto. Minho atónito, empieza a recorrer el lugar hasta que oye unos ruidos a lo lejos, donde observa a 3 chicos cerca del muro. Antes de que pudiera reaccionar, Minho ve a un niño corriendo por el lugar y decide seguirlo. El niño entra en una pequeña choza, pero al ingresar descubre que el lugar es idéntico a los corredores que lo llevaron a la salida del laberinto. Un muro se abre detrás de él revelando a un penitente. Minho empieza a correr rápidamente, y en un punto deja de correr, pero no por su propia voluntad, sino que sentía que algo lo obligaba a hacerlo. Después, vemos que en realidad estaba atado a una máquina que le transmitía ilusiones y este solo podía gritar, sin poder moverse. La doctora Ava Page y Teresa observan cómo siguen realizando las pruebas en Minho para extraer su sangre. Más tarde, Thomas junto a Newt y Sartén llegan a un túnel donde Newt le pregunta a Thomas si estaba seguro de entrar. Thomas duda, pero ingresan al no haber señales de cranks hasta que más adelante comienzan a acorralar el auto. Sartén acelera y se escapan de la mayoría de ellos pero terminan chocando. Logran salir, pero más cranks empiezan a venir y cuando parecía que era el fin, otro auto aparece el cual estaba pilotado por Brenda y Jorge que finalmente lo rescatan. Jorge les dice que ya no tengan esperanzas porque el puesto de control había caído, pero Newt lo interrumpe para señalar a la izquierda y así a lo lejos ven la última ciudad, rodeada de grandes muros, pero Jorge afirma que esa es la solución de Cruel para todo. El grupo llega a las afueras del muro, caminando entre las personas infectadas que se reúnen en protesta para que se les permita ingresar a la ciudad. Sin embargo, la tropa de Cruel abre fuego contra los manifestantes que de inmediato se retiran. En la conmoción, Thomas, Newt, Sartén, Brenda y Jorge son capturados por un grupo de hombres enmascarados, donde se revela que uno de los hombres enmascarados es Gali, que sobrevivió a la herida de lanza ocasionado por Minho en el laberinto. Gali los lleva a ver a Lawrence, el cual lo rescata del laberinto y quien les permite ingresar a la ciudad a través de una entrada secreta.
Gally conduce a Thomas y Newt a través del alcantarillado que va a dar dentro de la ciudad, luego usa un telescopio para espiar las oficinas centrales de Cruel, localizando a Teresa, quien trabaja para encontrar una cura. En eso se reúnen para que Gally sugiera que la única forma de entrar al edificio es a través de Teresa. Newt se muestra enojado confrontando a Thomas sobre si todavía siente algo por Teresa, para luego terminar saliendo de la habitación preocupado por el repentino cambio de emociones. Luego le revela a Thomas que está infectado con el virus, deduciendo finalmente que nunca fue inmune y fue puesto en el laberinto para ver cómo le iría contra los demás. Luego, Thomas consigue que Teresa lo siga hasta un callejón, donde ambos hablan sobre la decisión que tomó de unirse a Cruel y finalmente, Gally atrapa a Teresa y junto a Thomas se la llevan. En otra escena se muestran en una iglesia abandonada donde Teresa acepta ayudarlos, ya que necesitan usar su huella digital para ingresar a Cruel. Teresa también elimina los rastreadores de Thomas y el resto, el cual Cruel les implantó antes de ingresar al laberinto. Mientras Teresa elimina el rastreador de Thomas, pregunta por Brenda ya que ella sigue sana desde su último tratamiento con el brazo derecho. Antes de salir, Teresa recoge una compresa que contiene sangre de Thomas. Ingresan a Cruel escoltando a Teresa y van hacia la ubicación de los inmunes. Gally cuida a los niños y va a buscar las reservas de suero para la rebelión, mientras que Thomas, Newt y Teresa buscan a Minho. Estos son descubiertos y perseguidos por un vengativo Jensen, que lidera las tropas de Cruel, con la intención de matar a Thomas. Teresa los ayuda a escapar para encontrar a Minho, antes de correr para hacer un análisis con la sangre de Thomas que obtuvo mientras retiraba su rastreador. Gally toma el suero y lleva a los niños inmunes, afuera donde Brenda los espera en un autobús. Después Gally regresa para buscar a Thomas, pero Brenda se ve obligada a irse con los niños inmunes en el autobús cuando las fuerzas de Cruel se les acercan. Thomas y Newt se dirigen a donde Minho en el ala médica donde se reúnen. Ellos son perseguidos y acorralados por Jensen antes de saltar de una ventana a una fuente de agua en la calle para escapar. Teresa descubre que la sangre de Thomas puede curar el virus permanentemente. Rápidamente, comparte su descubrimiento con la líder de Cruel, y ambas acuerdan que deben encontrar a Thomas. Brenda y los niños inmunes están acorralados por las autoridades de Cruel. Sin embargo, Sartén los salva usando una grúa para sacar el autobús afuera del muro. Lawrence reúne a sus rebeldes fuera de la ciudad donde da un breve discurso y luego destruye el muro dando su vida en el proceso, permitiendo que sus aliados rebeldes y las personas infectadas asalten la última ciudad. Fuera de la sede, Gally salva a Thomas, Minho y Newt de los soldados igualmente envía a Minho y Gally para traer de vuelta algo del suero que obtuvieron de Cruel para Newt, que rápidamente, sufre los síntomas del virus. Mientras esperan, Newt le da a Thomas un collar con un cilindro de plata en el extremo. Teresa transmite su voz por el sistema de transmisión de emergencia de la ciudad, diciéndole a Thomas que su sangre puede salvar a Newt y que todo lo que tiene que hacer es regresar con ella. Sin embargo, Newt recupera la conciencia actuando como un crank y ataca a Thomas. Newt vuelve a sus sentidos por un momento y le ruega a Thomas que lo asesine. Cuando ve que Thomas no tiene intención de hacerlo, Newt sin otra opción se apuñala a sí mismo. Thomas decide volver a Cruel y se enfrenta a Ava, quien confirma que su sangre puede curar el virus. Sin embargo, ella es asesinada por Jensen, quien también está infectado. Jensen apuñala a Thomas con un dardo sedador y lo arrastra a una sala médica, donde Teresa está lista para extraer su sangre. Él revela que Cruel solo están interesados en curar a aquellos a quienes les plazca, lo que resulta que Teresa se vuelva contra él y libere a Thomas. Tras una pelea, Jensen persigue a Thomas y Teresa en un laboratorio, disparándoles. Jensen atrapa a Teresa y amenaza con matarla, por lo que Thomas destruye un cristal, que libera a dos cranks cautivos los cuales atacan y matan a Jensen. Al tratar de escapar, llegan a la azotea donde quedan atrapados y rodeados de llamas por las explosiones causadas por el ejército. Sin posibilidad de salir esperan su fin. Teresa triste le dice a Thomas que intentó ayudar y este le asegura que lo sabe, por lo cual ambos se dan un beso emotivo. De repente, llega un Berg pilotado por sus amigos. Rápidamente, Teresa ayuda a Thomas, quien se encontraba muy débil, para subir a bordo, pero Thomas observa cómo Teresa decide caer a su muerte, sacrificándose por la culpa de haberlos traicionado, mientras el edificio de Cruel se derrumba con el fuego y la ciudad entera colapsa. Thomas despierta en una gran isla llamada Refugio Seguro, allí se encuentra con sus amigos. Al atardecer, descubre que el collar que le dieron tenía una nota oculta para él, todavía traumatizado por las muertes de Newt y Teresa. Lee la nota en la que su amigo le expresa que no tiene miedo a morir, que cuide de todos y le agradece. Vince pone una piedra para que todos puedan tallar los nombres de sus seres queridos que habían perdido la vida por cualquier circunstancia. Rápidamente la roca se cubre de nombres como Albie, Winston, Chuck. Newt y Thomas decide tallar el nombre de Teresa. Así termina nuestra saga. Yo soy Tito,
suscríbete, dale like y activa la campanita.